Para mí es un privilegio, además de un gozo, poder estar entre ustedes. Mi buen amigo Oscar. Oscar y yo tenemos muchas historias. Yo puedo decir que de todos los colores de historia tenemos Oscar y yo, desde que nos conocimos, desde que nos acercamos aún más en el seminario, y últimamente también con todo el reencuentro que hemos tenido él y yo. Oscar es una persona amada por mí, por mi familia, y qué bueno estar entre los de él, entre los suyos, la iglesia del Señor. Yo sin mucha introducción, yo quiero invitarles a que vuelvan conmigo o a que se queden ahí en el texto que fue leído de Lucas capítulo 10, en donde vamos a hablar, como ha sido ya mencionado, vamos a hablar de lo único importante, lo más importante. De hecho, leyendo el pasaje en el versículo 42, el Señor Jesucristo le dice a Marta: había una sola cosa necesaria. Esa palabra parece estar subrayada en negritas, diciéndole a Marta que había solo una cosa necesaria en el momento en que Jesús llegó a esa casa, y esa cosa necesaria se levanta como lo más importante. Era una sola cosa importante lo que había en el escenario, y hubo alguien que tomó la decisión de aprovechar lo más importante que Jesús señala, que Jesús resalta. En esta historia que tenemos delante, tenemos 3 personas participando. Hay una persona llamada Marta que Jesús la reprocha, le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y está María, la cual también tomó una decisión delante de Dios, delante de Jesús. La decisión de María fue la decisión de aprovechar la presencia de Jesús en el lugar donde ella estaba. Y el tercer elemento, la tercera persona que participa en este diálogo, en este encuentro, es Jesús mismo. Ahora, había una sola cosa importante, señala Jesús. Y yo le pido al Señor en esta tarde ya que nos ayude a mirar lo verdaderamente importante que Jesús señala en este pasaje. Nosotros podemos decir, como diría el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 8, había una sola cosa importante para Pablo. Él dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a lo único importante. Lo único importante se llama Jesucristo. Amén, iglesia. En Filipenses capítulo 3, versículo 8, Él es la esencia de todas las cosas. Le pido al Dios que no se nos olvide que Él es la esencia de todas las cosas. Nosotros quisiéramos ver cómo en esta interacción, tanto de Marta, de María, de Jesús, cómo se señala, cómo se levanta esa cosa que es lo más importante. Y quiero volver a señalar que lo más importante se llama Jesucristo. Solo una cosa es importante, y ese es Jesucristo. Y si usted está en Cristo en el día de hoy, y si usted está en el camino del Señor en el día de hoy, usted tiene ya lo más importante. Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice que usted y yo, si estamos en Cristo, no necesitamos nada más. En Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y el que está en Cristo, estamos completos en Él. Amén.
Estamos completos en la persona de Jesucristo, de tal manera que ni el pan, ni el agua, ni la vida, ni la muerte, ni el cielo, ni en la tierra, nada en el cielo, nada en la tierra se puede comparar a Jesucristo, que es el más importante. Solo una cosa es importante, y ese es Jesucristo. Podemos percibir esas mismas palabras en la boca del mismo Jesús cuando hablaba con la mujer samaritana en el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 7, donde él le dice: oh mujer, si tú comprendieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Una sola cosa es importante: Jesucristo es el único importante. Pablo dice: para mí todas las cosas son como basura, son como pérdida, las he tenido como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Si algo valora a Pablo, si algo valora este apóstol, es el conocimiento de su Señor. Y mis hermanos, si algo yo quisiera que usted y yo meditáramos en la tarde de hoy, es la importancia, la relevancia que tiene Jesucristo en nuestras vidas. Vamos a orar. Permítame orar una vez más para pedir de Dios su dirección en ver qué es lo importante bajo la perspectiva de Marta, bajo la perspectiva de María y bajo la perspectiva de Jesucristo mismo. Acompáñenme, por favor, en un momento de oración. Padre, nuevamente nosotros estamos ante ti y pedimos tu auxilio, pedimos tu ayuda, pedimos tu ministración, pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo, el que has enviado a este lugar, Él sea el que nos ministre, el que nos convenza, el que nos ilumine, el que nos abra los ojos de nuestro espíritu y podamos discernir, entender, comprender, asimilar tu buena palabra en esta tarde. Te rogamos a ti, Señor, que vengas y nos visites y que tú alimentes a tu pueblo reunido en este lugar. Son tus ovejas, Señor. Esta es tu iglesia. Por eso te ruego, oh Dios, edifica tu iglesia conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Versículo 38 de nuestro pasaje describe que Jesús estaba yendo de camino. Él se estaba trasladando, como era el ministerio de Jesús, el trasladarse de un lugar a otro para llevar la palabra de Dios, para cumplir con el propósito de Dios. Y cuando estaba de camino, entró en aquella aldea que estaba a unos pocos kilómetros de Jerusalén, esa aldea donde vivía esa familia también querida por Jesús, la familia de Lázaro, Marta y María. En otro texto vemos a Jesús que frecuentaba esa casa, la casa de esa familia, de esos hermanos. Y esa mujer llamada Marta, dice la Biblia que les recibió en su casa. Al parecer, la anfitriona era Marta. La casa era de Marta, en la que Jesús viene a habitar. Y aunque vamos a hablar un poquito de las debilidades de Marta, tenemos que poner una nota de balance aquí, porque Marta tuvo la decencia, Marta tuvo la deferencia, Marta tuvo el buen ánimo de recibir al Señor en su casa. Mientras los fariseos, mientras los judíos estaban buscando a Jesús para matarle, mientras algunos le despreciaban, otros le odiaban, Marta, sin embargo, le recibe en su casa. No perdamos nosotros de imitar siempre lo bueno. Otra vez, repito, aunque vamos a ver ahora las debilidades de Marta, lo bueno que hizo Marta fue que recibió al Señor en su casa. Fue una hospedadora. Sin embargo,
Dice en los versículos 40 y 41 que Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Yo me pregunto, ¿en qué estaba pensando Marta? ¿Cuáles eran las prioridades de Marta? Para Marta, ¿qué era lo importante? Obviamente, con sus palabras, Marta va a definir qué era lo importante para ella. ¿Qué era lo importante para ella? Que obviamente no era lo más importante. Sí, mis hermanos, nosotros podemos decir que para Marta lo importante era tenerle la comida lista a Jesús y que él esté cómodo en su casa. Probablemente sí. Y usted se preguntará, ¿acaso eso es malo? Definitivamente no. No era mala la preocupación de Marta, sin embargo, no era lo más importante. Y eso es lo que el Señor va a resaltar, que aunque Marta estaba preocupada por algo legítimo, por algo bueno, por algo loable, no era lo más importante. Pero más adelante vamos a ver que eso que para Marta era lo más importante, eso que para Marta era su prioridad, denotaba en el corazón de Marta otras cosas, otros rasgos que en vez de recibirlo con agrado, en vez de darlo con agrado, Marta tenía un problema. El problema de Marta, yo le he querido llamar un problema de incredulidad. ¿Por qué yo digo que Marta tenía unos rasgos de incredulidad? En primer lugar, Marta empezó a dudar de la bondad de Jesús. Mire cómo Marta interrumpe a Jesús. Yo quiero que usted se haga de la idea que en este mismo escenario usted está viendo con sus ojos a Jesús, a Marta y a María. Usted lo está viendo. Marta está por un lado, a lo mejor con unos rolos puestos, estos que se usan las mujeres en la cabeza, ¿verdad? Con un delantal, y está sudada, haciendo muchas cosas, moviéndose en toda la casa. Jesús está sentado en un lugar y María está a sus pies, escuchándole. En ese momento entonces, que Marta se da cuenta que ella está afanada y turbada, como le describe Jesús, Marta viene donde Cristo y le interrumpe. A lo mejor Jesús estaba hablando. Probablemente Jesús le estaba diciendo algunas cosas a María. Probablemente Jesús estaba conversando con María, porque ahí estaba María a los pies de Jesús, escuchando las palabras de Jesús, cuando Marta le interrumpe para decirle lo siguiente: Señor, en otras palabras, aquí traduce, no te da cuidado. En otras palabras, la Biblia de Jerusalén traduce, a ti no te importa que María, mi hermana, me deje servirte sola. Dile pues que me ayude. Marta está pensando en ese momento que Jesús no es lo suficientemente bueno como para ver lo que a ella le conviene. En otras palabras, mis hermanos, ella está dudando de que Jesús es bueno. Señor, pero es que yo no te importo, le está diciendo Marta a Jesús. Señor, pero ¿y por qué? Es que tú no eres bueno conmigo. Tú solamente estás atendiendo a María, pero ¿y yo? Marta está dudando en ese momento de la bondad de Jesús. Y déjenme decirle una cosa, mis hermanos. Si de una cosa usted y yo no podemos dudar, es que Dios es bueno. Y Dios es bueno, ¿sabe cuándo? Dios es bueno todo el tiempo. En todo tiempo, en toda circunstancia, nosotros podemos ver la bondad de Dios. Dios tiene un cuidado especial de cada uno de nosotros, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso.
Y esa Marta que está cuestionando la bondad de Jesús, que está cuestionando que Él es lo suficientemente bueno como para mirar su condición, en verdad Marta lo que está diciendo es: Señor, yo no creo que tú seas tan bueno como tú dices que eres. En realidad, Marta, con ese reproche a Jesús, lo que está buscando realmente es un reconocimiento público de Jesús hacia ella. Marta lo que está buscando es, mientras está haciendo cosas para el Señor, ella lo que está buscando es la manera de cabildear algún halago de parte de Jesús. Señor, pero tú no te das cuenta todo lo que yo estoy haciendo que es para ti. Tú no te estás dando cuenta que todo lo que yo hago, que todo lo que estoy preparando la comida, que estoy limpiando la casa, todo lo estoy haciendo para ti. Señor, dime algo. Ahorita mientras cantábamos la canción A Dios sea la gloria, yo pensaba en este momento de la vida de Marta. Marta no es más que una de esas que hay, lamentablemente decirlo, en las iglesias, de gente que le gusta estar haciendo muchas cosas, y usted lo ve que viven con su programa lleno de actividades, probablemente para buscar solamente el aplauso de la gente. Realmente Marta no estaba haciendo lo que estaba haciendo para darle gloria a Dios. Ella estaba haciendo lo que estaba haciendo para buscar un reconocimiento para ella. En otras palabras, mis hermanos, Marta lo que quería escuchar de la boca de Jesús es: ay, Marta, pero es verdad, pero tú tienes razón. Marta, María, párate de ahí, vamos, ponte a ayudar a Marta. Discípulos, vamos a ver, pónganse a lavar los platos, hagan algo. Ella esperaba que Jesús le reconociera su trabajo, para entonces ella decir: yo tuve que llamarle la atención a Jesús, porque era que el Señor estaba ahí sentado en una silla, hablando nada más, y María sin hacer nada, y nadie haciendo nada, y yo ocupándome de todo. Ahora, miren lo que Marta lamentablemente empeoró la situación todavía. Ella no solamente no se conforma con llamar la atención de Jesús para que le den un reconocimiento a ella, sino que ella le dice: Señor, ¿a ti no te importa que mi hermana me deje servir sola? Y aquí viene el agravante: dile pues que me ayude. Ella no solamente estaba demandando un reconocimiento público, sino que también ella quería desalentar a María de hacer lo que María entendía que era lo más importante, que Jesús recalca que era lo más no importante, lo único necesario. Y miren, mis hermanos, muchas veces eso lo encontramos en las iglesias también. Gente que le gusta desalentar a otro por ver la pasión que tiene el otro haciendo lo que está haciendo para el Señor. O sea, aquí vemos una Marta siendo Marta, pero deseando ser María. Siendo Marta, pero anhelando en su corazón, en lo más profundo, tener la aprobación del Señor, haciendo lo que hacía María. ¿Podemos llamarle a eso envidia, mis hermanos? Cuando usted ve que alguien está tomando algo muy bueno, alguien está haciendo algo muy bueno, y oye, pero yo quiero eso también. Pero no, es que tú no puedes tenerlo porque tú no eres así, tú tienes otro estilo. ¿Qué es el tercer elemento que vemos en Marta? Marta dejó de confiar en la pasión que el Espíritu Santo puso en su corazón. ¿Sabe cuál era la pasión de Marta en realidad? La pasión de Marta era el servicio, mis hermanos. Y el servicio a las mesas, el servicio a hacer cosas. Marta dejó de ver esa pasión que había en su corazón, que estaba en su corazón, y empezó a ver la pasión de otro y desear la pasión de otro. Miren, mis hermanos,
tenemos que pedirle perdón al Señor, porque muchas veces también esa es nuestra condición. Vemos a los demás y deseamos tener la pasión de otro. No, eso no es necesario. Pregúntate a ti mismo, ¿cuál es la pasión que Dios ha puesto en tu corazón? Dios ha puesto en tu corazón la pasión de orar, pues dedícate a esa pasión que Dios ha puesto en tu corazón y ora. Dios ha puesto en ti la pasión de evangelizar, pues dedícate a la pasión que Dios ha puesto en ti en evangelizar, en servir, en hacer cualquier cosa que tú decidas que vayas a hacer para la gloria de Dios. Dedícate a esa pasión que Dios pone en ti. No estés deseando la pasión del otro, porque ¿sabes qué? Igualmente, Dios te ha dado a ti dones espirituales. Y qué bueno que Dios nos reparte dones espirituales y que no a todos nos da los mismos dones. Primera de Corintios capítulo 12 nos habla y nos resalta precisamente que somos todo un cuerpo con diferentes dones, habilidades, para que funcionemos como un cuerpo. De tal manera que no todo el cuerpo es ojo, de tal manera que no todo el cuerpo es boca, de tal manera que no todo el cuerpo es oído, sino a cada uno Dios le ha repartido algo para que esa sea la pasión que dedique a la gloria de Dios. Marta dejó de seguir la pasión de su corazón y se puso sus ojos en la pasión de otro. Por eso decimos que Marta tiene esos rasgos de incredulidad, por no confiar en la bondad de Jesús, por no confiar en la autoridad de Jesús, porque se fue la otra. Mis hermanos, aquí encontramos a Marta dándole órdenes al Señor. Excúsenme el término. ¿Usted ha visto qué frescura de parte de Marta? Atreverse a darle una orden al Señor. Oh, pero déjeme decirle, mis hermanos, no nos vayamos muy lejos. En estos días, en los días en que vivimos, encontramos mucha gente orando, dándole órdenes a Dios, como si Dios fuera el siervo y nosotros los amos. Gente que cuando ora, no ora pidiendo a Dios su gracia, no ora pidiendo a Dios su misericordia, no ora pidiendo a Dios la voluntad de Dios, oran pidiendo a Dios la voluntad de ellos y le dan órdenes a Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros cuando osamos pretender ser más sabios que Dios. ¿Usted recuerda lo que le dijo Dios a Job? Cuando yo fundé el mundo, ¿dónde estabas tú? Cuando yo le puse límites a los mares, ¿dónde tú estabas? Cuando yo formé todo lo que quise hacer, ¿dónde estabas tú, Job? No eres más que un necio que me cuestionas a mí, y es un necio el que cuestiona a Dios. Mucho más el que se atreve a darle una orden directa a Dios. Solo una cosa era importante. María eligió esa buena parte. Versículo 41. Jesús, y con estas palabras Jesús, yo veo en sus palabras, en su proceder, una expresión de cariño, de ternura. Cuando vemos a Dios llamando a una persona 2 veces por su nombre, es para llamar su atención. Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María, ahora empieza Jesús a hablar de la persona de María. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María entonces escogió la mejor parte, escogió la parte buena, escogió lo más importante en 3 aspectos. Dice aquí en el versículo 39 que María se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. La primera cosa que hizo María fue sentarse a los pies de Jesús.
Y estaba allí María deleitándose en la presencia de Jesús, deleitándose de que ella estaba en presencia de su Señor, deleitándose en que ahí no había judíos, ahí no habían fariseos, ahí no había nadie que le podía ser una distorsión, no había ninguna distracción. María tenía a Jesús para sí misma en la misma sala de su casa. ¿Cuánto se deleitaba María en estar a los pies de su maestro? Hay una canción, yo he dado instrucciones a mi familia de que cuando me llegue el momento de la muerte, toquen esa canción en mi funeral. La canción es de un cantante español, Marcos Vidal. Se llama Cara a Cara. Y al final de esa canción, no sé si usted la ha escuchado, no pretendo cantarla, no soy cantante, eso se lo dejo a Oscar. Al final de esa canción, él resalta que quiere estar con el Señor. Mira, aunque sea un ratito, aunque sea un momentito, aunque sean por pocos momentos, él quiere solo contemplar a su Señor. Así estaba María. María estaba satisfecha, llena, complacida, sentada a los pies del Señor. La pregunta que yo le hago a usted en esta tarde es: ¿cuánto se deleita usted de estar en la presencia del Señor? ¿Tiene usted esa intención, ese deseo, esa expectación de que va a encontrarse con su Señor, que va a encontrarse con su Salvador, de estar en la presencia de Dios? Lo importante, la relevancia que reviste para usted de estar en presencia de Dios. Para María eso era lo más importante, y Jesús lo afirma también. No solamente se sentó María a los pies de Jesús, sino dice el texto que se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. El propósito entonces de María de sentarse, de humillarse, esta posición de humillación a los pies, sí, no a la cabeza, no al medio, no arriba, a los pies de Jesús, es una posición de humillación para escuchar las palabras de Jesús. Mis hermanos, y no hay una cosa que deleite más el corazón de un creyente, en este caso, en el corazón de María, no se deleitaba con otra cosa mayor que con escuchar las palabras del Maestro. La pregunta que yo quiero hacerle a usted en esta tarde es: ¿cuál es el deleite de su corazón? ¿Con qué usted se deleita? Algunos nos deleitamos en estar frente a un televisor pasando canales y pasando canales y pasando canales. Otros se deleitan en un buen partido de fútbol y usted ve que ahí ellos se desatan en toda su pasión y se enciende todo su cuerpo, toda su energía lo da en un juego de fútbol. ¿Qué es lo que le apasiona a usted? ¿Qué es lo que lo detona? ¿En qué usted encuentra deleite? María nos enseña a deleitarnos no solamente en la presencia del Señor, sino también deleitarnos en la palabra del Señor. Eso que es lámpara a nuestros pies, eso que es lumbrera para nuestros caminos, ese que es el verdadero alimento espiritual, el buen pasto de parte de Dios. Él es nuestro pastor. Y dice la Biblia en el Salmo 23, ese que usted conoce muy bien, conoce perfectamente, que nada nos ha de faltar a lo que Él es nuestro pastor, porque Él nos va a guiar a delicados pastos, a aguas de reposo, en donde podemos encontrar deleite. María se deleitó en presencia de Jesús, escuchando las palabras de Jesús, pero también María aprovechó la pasión de su corazón. ¿Sabe cuál era la pasión del corazón de María? Estar a los pies del Señor. Esa era su pasión. La pasión de María era tener esta actitud de adoración al Señor. Usted recuerda
que en una ocasión, sí, fue la misma María que rompió un frasco de alabastro y lo derramó a los pies de Jesús, porque ella tenía la intención de adorar a Jesús con algo muy valioso para ella. La pasión del corazón de María era adorar y estar en la presencia de Jesús. Mis hermanos, y mire, lo que les estoy diciendo en pocas palabras es: encontremos cuál es la pasión de nuestro corazón y sigamos esa pasión de adorar a Dios, de servir a Dios. Cualquiera que sea esa pasión, siga la pasión y quédese con ella. No esté deseando lo del otro, quédese con la pasión que Dios le ha dado a usted. Si es de servicio, usted sabe cuál fue el único problema con Marta. ¿Dónde Marta lo dañó? Precisamente cuando llamó la atención de Jesús y quería su reconocimiento. Pero imagínese que Marta simplemente se dedicara a servir al Señor, a preparar la comida, a limpiar la casa, a preparar el lugar donde iban a dormir, y que con eso ella estuviera contenta. Mi hermano, ¿sabe que ese sacrificio le hubiese agradado al Señor? Jesús no le hubiese reprochado nada a Marta. ¿Por qué? Porque lo que iba a estar haciendo Marta iba de todos modos a recaer en algo agradable a los ojos del Señor. De lo que Dios, Jesucristo, no se agradó de Marta fue de la actitud que sus palabras revelaron, cuando entonces ella le reclama: Señor, tú no tienes cuidado de mí, yo no te importo, tú no eres bueno, tú no tienes la autoridad, aquí quién sabe soy yo. Y cuando no sigue la pasión que realmente Dios puso en su corazón. Finalmente, vamos a ver lo que es importante a la luz de Jesús. Vuelvo y leo, versículo 41, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. 3 cosas. Lo primero que hace Jesús es reprocharle a Marta. Marta, tú perdiste tu perspectiva, perdiste tu prioridad. Quisiste buscar un reconocimiento que yo te lo hubiese dado si tú no lo reclamas. El problema fue la manera de Marta decir las cosas, la manera de Marta hacer las cosas. En segundo lugar, Jesús alaba públicamente a María. Así como públicamente reprochó a Marta, públicamente alabó a María. Y le decimos: Señor, perdónanos por ser como Marta. Y le decimos: Señor, ayúdanos a ser como María. Una sola cosa es necesaria. Una sola cosa era lo más importante. María decidió tomarla. María estaba entonces aprovechando la presencia de Jesús. Lo que quiero insistir en preguntar es: ¿qué tanto aprovechas tú la presencia de Jesús cuando te acercas a Él? Cuando te acercas a Él en tu devocional. Cuando te acercas a Él al venir a la iglesia. Cuando te acercas a Él en cualquier circunstancia en que estás. ¿Qué tanto aprovechas la presencia de Jesús? Y finalmente, Jesús declara una promesa. Le reprocha a Marta, alaba a María y le da una promesa a las dos. La promesa va más para María, que eligió la mejor parte. Él dice: la cual no le será quitada. Dios no le va a quitar a aquellos que deciden y que votan por el Señor. Aquellos que deciden entregarle su todo a Dios. No hay una cosa más valiosa. No hay nada de mayor valor que la persona del Señor. Y si tú eliges por Cristo,
Si tú eliges a Jesús, si tú decides por el Señor, si tú decides rendir tu vida a Él, hay una promesa. El que se decide por Cristo, Cristo le acompaña siempre. Siempre. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Sabe cuál es la promesa del Señor? Yo les haré descansar. Todo el que se acerca a mí, el que cree en mí, dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. El que viene a mí pasa de muerte a vida. No hay mejor decisión que tú puedas tomar en el día de hoy. No hay una decisión más importante que tú puedas tomar en el día de hoy que decidir por Cristo. Y a nosotros que estamos en Cristo, lo que tenemos que aprender de una María es a deleitarnos en la presencia del Señor. Lo que tenemos que aprender de no hacer de una Marta es no pretender, no insinuar, no dudar de la bondad, misericordia, autoridad del Señor. Él es bueno y es bueno todo el tiempo. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos dé de su gracia entender, los que somos como Marta, dejar de ser Marta. Los que aspiramos a ser como María, que Dios incentive nuestro corazón a hacerlo. Que Dios nos bendiga en esta hora. Padre, una vez más nosotros te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos y acudimos a ti para rogar que seas tú con nuestros corazones, con nuestras vidas. Que seas tú ayudándonos en medio de nuestras debilidades. Tú nos conoces, Señor. Y tú sabes las luchas que tenemos. Oh Dios, te pedimos perdón por las muchas veces que hemos obrado contrario a tu palabra. Por las muchas veces que no hemos hecho las cosas para que tu gloria sea reflejada en nosotros. Te pedimos perdón y te rogamos, ayúdanos a tener la correcta actitud al estar frente a ti y deleitarnos en tu presencia. Así como los ángeles se deleitan, así como los ángeles miran a la mano de su Señor. Ayúdanos a deleitarnos en ti, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.